Retinosis pigmentaria GT, Retina Panamá y Retinosis pigmentaria Paraguay presentan entrevistas. Descubriendo la retinosis, invitados especiales. Marcela Ciccioli, bióloga genetista, presidente de APNES Argentina. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Esta es una reunión más organizada por Retinosis Pigmentaria GT, Retina Panamá y Retinosis Pigmentaria Paraguay. Este programa se llama Entrevistas y el día de hoy tenemos a dos invitados súper especiales. Son expertos cada uno en su tema y va a estar bastante interesante. Así que voy a dar paso a nuestra primera invitada. Ella es Marcela Ciccioli. Es una destacada experta en genética y en enfermedades de la retina. Es licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en Biología Molecular Médica. Es presidente de APNES Argentina. APNES es la Asociación de Padres de Niños con Enfermedades Stargardt. Ha trabajado en el desarrollo de convenio de la selección de pacientes en la secuenciación genética de enfermedades hereditarias de la retina. Es profesora del PANRID. Representa a Argentina en Retina Internacional. Es profesora de genética a nivel universitario. Consultora científica en la aplicación de Luxturna en Argentina. Para los que no tienen conocimiento, Luxturna es el primer tratamiento para la afectación de RP del RPE65. Pues le vamos a dar paso a ella, que el día de hoy nos van a hablar sobre la retinosis pigmentaria y Marcela nos va a hablar sobre la RP y las distrofias de retina desde el punto de vista genético. Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vivian? ¿Cómo te va? Bueno, voy a hacer un poco, digamos, una especie de resumen previo, digamos. O sea, la RP es una de las distrofias de retina, por supuesto la que más genes involucra, digamos, la que es producida por más cantidad de genes, pero en realidad todas las distrofias de retina son un poco primas hermanas en ciertos aspectos, es decir, en presentaciones y en la forma de manifestación. Entonces, la idea por ahí, la idea era hablar un poco de genética y hacerlo un poco más sencillo para que entendieran de qué se trataba. O sea, precisamente porque necesitamos estudiar genéticamente a las personas que tienen distrofias de retina en general y RP en particular, y en función precisamente de la medicina de precisión. Entonces la idea es poner algunos conceptos para que ustedes entiendan por qué se tiene que hacer este tipo de cuestiones, porque la medicina de precisión apunta precisamente a eso, a resolver situaciones que están determinadas genéticamente. Entonces, básicamente, la idea es, la genética es el estudio de la herencia en general. O sea, imagínense que dentro de cada una de nuestras células tenemos la información completa para fabricar una persona completa. Es decir, cada una de nuestras células tiene el libro completo de todos nuestros genes. Cada uno de los genes sería una especie de capítulo, digamos, o de ese libro. Tenemos más de 20.000 genes, los humanos, 20.600 y pico, no importa, el número es aproximado. Y que cada uno de esos genes está involucrado en distintas funciones en nuestro organismo. Algunos solamente en una función, otros en distintas funciones. Entonces, justamente este concepto es importante. ¿Por qué? Porque, digamos, dependiendo de cuál es el gen que tiene algún pequeño error o alguna falla en su secuencia, en su estructura, en el texto con el que este gen se escribe, justamente vamos a tener un problema específicamente en algún tema de salud puntual que requería que ese gen estuviera correctamente escrito y no lo está. Básicamente un gen, entonces, es una orden para fabricar una proteína, y cuando nosotros analizamos genéticamente a un paciente con una determinada patología que entendemos que es una enfermedad genética, lo que vamos a ver son errores de ortografía, por decirlo de alguna manera, en esos genes que están involucrados en esas patologías, y obviamente esos errores de ortografía van a determinar que se produzca justamente los síntomas clínicos que estamos viendo, en este caso, en el consultorio oftalmológico. Entonces, la herencia es el estudio de todas las manifestaciones características, la secuencia del ADN, cómo se transmite de una generación a la otra. Es importante porque nos permite pensar de dónde viene nuestra patología y cómo la transmitimos a la siguiente generación. Entonces, va a estar evaluando la transmisión, la expresión y la evolución de los genes. Es decir, que van a ir modificándose con pequeñas variantes, muchas de las cuales no van a producir patología, pero algunas sí. Entonces, justamente lo que nosotros estudiamos en genética es todo esto. Básicamente,
lo que es muy importante entender es que esto no se hace desde hace siglos. El proyecto Genoma Humano, que fue el primer megaproyecto para determinar cómo era el genoma humano, o sea, cómo era el genoma, cuántos genes teníamos, cómo estaban ubicados, cuántos en cada cromosoma, etcétera, etcétera, el primer mapeo, se empezó a desarrollar en el año 85, después después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a estudiar hubo distintos proyectos para ver qué era lo que pasaba cuando los humanos estaban expuestos a radiación, entonces empezaron a entender que era importante saber cómo era la secuencia normal del genoma para ver cómo se alteraba cuando alguien estaba expuesto a radiación. A raíz de eso surge, ¿sí?, el proyecto Genoma Humano, que inicialmente, además de costar muchos miles de millones de dólares, inicialmente se trabajó a través de varios países diferentes con la tecnología que había en ese momento, que realmente era extremadamente laboriosa, costó lo que costó precisamente, o sea, y tuvieron que intervenir laboratorios de distintos países porque era absolutamente inabordable para uno solo. Ese proyecto Genoma Humano se publicó por primera vez, el primer borrador del Genoma Humano se publicó por primera vez en el año 2003. Es decir, hace 20 años que secuenciamos pacientes, no hace más. Por lo tanto, justamente el desarrollo de las técnicas de secuenciación ha ido en paralelo con el desarrollo de las terapias que nosotros necesitamos para cada patología. Es decir, en muchos casos todavía hay regiones del genoma a las que no nos resulta fácil acceder y por eso es que hay un porcentaje de los pacientes que hacen los testeos genéticos en los que todavía da negativo o no podemos asegurar que ese resultado esté correcto. Es un porcentaje pequeño, cada vez más pequeño, porque cada vez se desarrollan más técnicas para hacerlo, pero es importante entender que esto es algo que está en desarrollo, que está en evolución, no es algo que está fijado, se hace de una determinada manera, como si fuera una placa de tórax, que la hacemos siempre de la misma forma, es decir, que cambia el aparato, pero que lo que se busca es que la imagen sea más clara, pero vamos a ver más o menos lo mismo. Acá todavía hay regiones que estamos buscando. Entonces, ese proyecto Genoma Humano determinó que supiéramos la secuencia base inicial de algún genoma, después se dieron cuenta que se había hecho todo sobre un genoma, entonces eso no era útil porque obviamente las personas tenían variantes en ese genoma, que por ahí eran variantes neutras, que no significaban patología, pero que había diferencias, entonces empezaron a hacer distintos proyectos para juntar distintos genomas y más. Y este trabajo continúa en evolución, de hecho se está pensando en un pangenoma, que sería un genoma que incluye los genomas de todos los individuos de la Tierra, es decir, de todos los continentes. En este momento tengan en cuenta, por ejemplo, que los genomas de referencia que utilizamos para secuenciación no tienen incorporadas una gran cantidad de las variantes que tenemos los individuos de América, por ejemplo, de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, eso hace que sea un poquito más difícil, en nuestros casos, llegar a algunas conclusiones. No es que no se puede, lo hacemos igual, pero no tenemos gran cantidad de genomas hechos en toda nuestra región, entonces eso hace que sea un poco más difícil avanzar con respecto a este tema. Básicamente, la primera conclusión asombrosa que salió de todo esto es que todos los humanos de la Tierra coincidimos exactamente en el 99,9% de las letras de nuestro genoma, de los nucleótidos. Pues yo voy a hablar de letras todo el tiempo porque es más fácil para entenderlo, ¿sí? Las unidades del ADN son nucleótidos, pero yo voy a decir letras, ¿ok? Entonces, coincidimos absolutamente en el 99,9%. Es decir, que todas las diferencias que vemos a nivel fenotípico, es decir, las diferencias que vemos que hacen que no seamos iguales unos a otros, que tengamos etnias diferentes, que tengamos los ojos más achinados o más redondos, el pelo más ondulado o más lacio, o cualquier otra característica física externa que estemos viendo, ¿sí?, o clínica inclusive, va a depender de ese 0,1% de diferencia entre nuestros genomas. El 99,9% es idéntico. Por lo tanto, eso nos da la pauta de que vamos a comparar contra ese genoma idéntico las variantes que surjan en cada paciente y eso es lo que vamos a hacer en un análisis genético para determinar cuál es la variante que puede estar produciendo una patología en particular. Entonces, el avance de la genética y de la genómica lo que nos ha permitido, por ejemplo, es utilizar esa información para muchas cosas diferentes. Por ejemplo, para identificar un individuo. En genética forense, ustedes vieron que cuando hay un asesinato y o una violación o lo que fuere, y hay que identificar quién es el perpetrador, se busca el ADN. Podemos identificar un genoma precisamente por las características, por marcadores específicos que tiene. Podemos,
por eso podemos hablar de paternidad. Cuando hay trasplante podemos ver quién es compatible con otra persona con trasplante. Podemos identificar una patología, porque encontramos variantes en un gen que cuando falla produce patología. Podemos determinar, por ejemplo, la progresión que puede tener alguien que se enfermó de cáncer, por ejemplo, porque va a tener cierta progresión a nivel genético también. Podemos identificar genomas externos, lo estuvimos haciendo con la pandemia todo el tiempo, nos la pasamos identificando el genoma del SARS-CoV-2 en las personas que estaban afectadas, es decir, justamente nos permite identificar una infección particular. Es decir, que a esta altura del partido, la genómica, ¿sí?, es ver qué es lo que le pasa al genoma de la persona o en comparación con otros, pasó a ser central, pasó a ser troncal dentro de las ciencias médicas. Entonces, cuando nosotros clasificamos, o sea, esto es general, cuando clasificamos las enfermedades vamos a tener enfermedades que van a ser diferentes dependiendo del tipo de células, si van a estar afectando células del organismo, por ejemplo, en nuestro caso, las de la retina o las del ojo en distinto lugar, o si esa alteración se va a poder transmitir a la descendencia, o según el tipo de alteración que tengan, que puede ser una alteración grande y entonces está afectando a los cromosomas, que es la molécula en la que se juntan muchos genes, entonces va a haber muchos alterados, o solamente va a ser un gen el que esté alterado y es una letrita sola la que está cambiada, o si es el genoma nuclear o el genoma mitocondrial. No me quiero meter demasiado en esto, pero quiero que entiendan que nosotros tenemos que analizar muchas cosas diferentes cuando analizamos genéticamente a un paciente. La visión en particular es un proceso evolutivo extremadamente exitoso, veloz y recontraevolucionado, y hay muchos genes involucrados, más de 400. Es como si fuera una carrera de postas, donde cada uno de los corredores tiene que pasarle la posta o el palito al que sigue, ¿sí? Y de repente hay uno que está rengo, no funciona correctamente y hace digamos, que esa carrera se ponga más lenta porque hay una parte de esa carrera que resulta menos eficiente. ¿Sí? Lo que vamos a estar buscando es cuál es el corredor bien, en este caso, cuando tenemos una patología y sabemos que tenemos que analizar muchos genes, pero que en realidad no van a estar alterados todos, probablemente está alterado uno, nada más, en la mayoría de los pacientes. Y la realidad es que como es un proceso muy, muy evolucionado y muy eficiente, cualquier pequeño cambio no es pequeño, ¿sí? Por pequeño que sea, puede afectar mucho el funcionamiento. Es que uno dice, ¿cómo puede ser que una sola base, una sola letra puede hacer semejante desastre? Y sí, se puede precisamente porque es un proceso demasiado preciso que cualquier pequeño cambio lo altera. Entonces, en las distrofias hereditarias de retina en general, conducen a la ceguera, y a la baja visión y a la ceguera. Entonces, obviamente, es muy importante tenerlas en cuenta como enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, como decimos en Argentina, precisamente porque es difícil llegar al diagnóstico, es difícil llegar al diagnóstico clínico, pero son las responsables de la ceguera legal o funcional en la mayoría de los casos de ceguera legal o funcional entre los 15 y los 45 años, o sea, en etapa escolar y en etapa laboral. Por lo tanto, es muy importante tener un diagnóstico preciso para saber exactamente cómo podemos enfocar esta situación con personas que están sufriendo este tipo de situaciones en una etapa de la vida en la que obviamente están desarrollando cuestiones personales importantes. Entonces hay que apuntalar esas cuestiones precisamente para no dejar ni de estudiar, ni de trabajar, ni nada, sino simplemente enfocarlo para hacerlo de la mejor manera posible. Desde ya tratando de llegar al tratamiento, pero mientras no tengamos un tratamiento específico, asegurarnos que damos todas las opciones posibles para que cada uno sea tratado lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, habrán escuchado en parte la conversación y seguramente después lo va a desarrollar George, seguramente de su parte, pero bueno, como asociación de pacientes, nosotros insistimos mucho en el cuidado de la retina, porque precisamente es fundamental que nosotros podamos asegurarnos que los pacientes que tienen distrofias hereditarias de la retina tengan la progresión lo más lenta posible de su patología. ¿Por qué? Porque las células de la retina son neuronas y las neuronas no se reproducen. Nacemos con todas las que vamos a tener, se van perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, en una enfermedad, en una distrofia de retina, donde uno las va perdiendo más rápido de lo habitual, es muy importante tratar de conservar, o sea, la batalla es conservar célula por célula, ¿sí? Vamos a ver mejor cuantas más células tengamos disponibles, por lo tanto, o sea, pelear por cada una de ellas es importante. Por eso para nosotros es muy importante el tema de filtros, el tema de suplementos, que por supuesto puede variar de un país a otro, de un profesional a otro, pero bueno, nosotros consideramos a esta altura del partido, después de muchos años, que nuestros pacientes que utilizan los filtros y que toman los suplementos mantienen mejor su condición visual a lo largo del tiempo.
Entonces, por eso es que lo sugerimos. Entonces, pero seguimos necesitando el dato básico, que es exactamente, dijimos que teníamos más de 400 genes, entonces, obviamente, como son enfermedades genéticas, es decir, que se heredan y se transmiten, y tenemos que ver cómo es la herencia en cada caso, si no sabemos cuál es el gen afectado en cada paciente, no tenemos idea de qué es lo que va a pasar a posteriori y qué posibilidades hay de acceder a una terapia. Por ejemplo, estuvimos hablando, mencionó el tema de Luxturna, Vivian, que precisamente es un tratamiento de terapia génica para el gen RPE65, que solamente le va a servir a las personas que tengan patología por el gen RPE65, porque si la patología por cualquier otro gen, no tiene ningún sentido que le hagamos una terapia génica para RPE65. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es cuál es el gen que está afectado en cada caso, y en el caso particular de la retinosis pigmentaria son más de 90. Por lo tanto, necesariamente tenemos que hacer el testeo genético para identificar cuál es el gen causal en cada caso, para saber qué posibilidades de mejoría podemos llegar a tener para ese gen en particular, o por lo menos para sostener lo mejor posible la visión el mayor tiempo posible. Obviamente, nosotros todos esos datos que se obtienen a partir del estudio genético y que tienen que ser mantenidos y cuidados bajo la ley de datos, porque son datos sensibles para las leyes de todos los países, se tiene que registrar en una base de datos, tiene que estar registrada como corresponde, y que al mismo tiempo pueda permitirnos acceder a esa información cuando tenemos un ensayo clínico, cuando tenemos una terapia, para que el paciente que es candidato pueda acceder a esa terapia. Vi por ahí que me estaban preguntando lo de las neuronas, quiere decir que vuelvo a repetir esto que me estaban pidiendo. Las células de la retina son, salvo las del epitelio pigmentario, que son células epiteliales, todas las demás células de la retina son neuronas. Por lo tanto, las neuronas no se reproducen, por lo tanto nacemos con todas las que vamos a tener. Es decir, si vamos a vivir 90 años, nuestras células de la retina tienen que vivir 90 años. Cuando se enferman por alguna razón, por ejemplo, por las distrofias de retina, lo que hacen es morirse antes de tiempo. Entonces, nuestro principal trabajo en esta etapa con los pacientes es insistirles y explicarles que, como estamos en una etapa de enorme desarrollo de las terapias para poder mejorar la condición de los pacientes que tienen distrofias de retina, el principal trabajo que tienen que hacer los pacientes mientras su terapia no esté todavía disponible es conservar lo mejor posible esas células de la retina. Y precisamente por eso hablamos de filtros, que eso lo va a explicar seguramente George más adelante, porque es su especialidad, y en algunos casos suplementos, que en algunos países se dan algunos, en otros países se dan otros, eso depende de los médicos que están identificando. Vivian, levantaste la mano. Interrúmpanme todo lo que haga falta, yo avanzo. Claro, fíjate que ya que estás tocando este tema, nos gustaría saber más sobre los suplementos, porque aquí entramos a la parte de cuidados, ¿verdad? Para las células de la retina, las distrofias de retina, y quisiéramos saber un poco más de los suplementos, cuál es tu opinión como científica y qué nos sugerirías a nosotros para mantener esos cuidados. Bueno, nosotros... para que ustedes tengan idea, bueno, mi hija más chica tiene Stargardt, ¿no? Para los que no me conocen, entonces, obviamente, desde que tenía 7 años, actualmente tiene 31. Uno de los médicos referentes nuestros, que se ha especializado en la bioquímica de la retina, justamente fue su médico, fue el médico tratante de ella, el que hizo el diagnóstico de ella. Entonces, fundamentalmente, algo que venimos conversando ya hace 22 años, miren si llevamos tiempo con esto, es que lo que se llama la homeostasis celular, que es un equilibrio químico que las células necesitan para poder sobrevivir, es fundamental, y obviamente las células de la retina son células que están, justamente como tienen que vivir 90 años, 100 años, lo que uno vaya a vivir, porque no se reemplazan, esas células tienen un montón de mecanismos para mantener esa homeostasis celular, que es un equilibrio químico, que hace que esa célula realmente pueda sobrevivir. Como son células con un metabolismo extremadamente activo, es decir, son células que todo el trabajo que produce esa célula utiliza muchísimo oxígeno y muchísima energía. Estoy tratando de simplificar la terminología lo máximo posible. Es decir, por ahí no es la más correcta científicamente, pero es para que se entienda claramente qué es lo que está pasando. Son células que tienen un metabolismo activísimo, no activo, activísimo. Y el proceso visual es un proceso que es netamente oxidativo. Es decir, si no hubiera oxígeno no se podría producir el proceso visual. Entonces, se necesita
ese oxígeno, pero al mismo tiempo, cuando hay oxígeno, hay oxidación. Y lo que se producen son una serie de productos propios de la alta oxidación que produce el ciclo visual, y esto es lo normal. Entonces, esas células están preparadas para defenderse de ese proceso mediante varios mecanismos, varios mecanismos que necesitan agilizarse todo el tiempo porque se están produciendo estos productos de desecho que se producen en cantidades más grandes que en otras células que tienen un metabolismo más lento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguno de los genes del ciclo visual no funciona correctamente, en lugar de producirse los residuos habituales, se producen cantidades mucho mayores de esos residuos. Entonces tenemos un doble efecto, que tenemos elementos tóxicos que se nos están acumulando, y al mismo tiempo tenemos un problema, que es que cuando la luz azul, la longitud de onda de luz azul, después lo va a explicar eso mejor George, incide, o sea, esa luz actúa sobre esos productos que se están depositando, eso produce el efecto de una enzima. Es como si cataliza una reacción química peor que la que se estaba produciendo solo por acumulación. Entonces, tenemos un proceso de acumulación de residuos mayor al normal, y además, cuando le llega la luz azul, además ese producto se pone más reactivo, más tóxico. Entonces, mientras no tengamos un tratamiento que evite que se acumule el producto, que elimine el producto que se acumuló, o que evite que se produzca ese daño, o sea, que podamos curar el proceso que se está produciendo en la retina, el objetivo de los suplementos es estimular a esos mecanismos propios de las células para defenderse de ese proceso. De manera tal que ese proceso se produzca lo más, o sea, que la acumulación y el daño en las células sea lo más lento posible. En resumen, la idea no es que vean mejor, sino que se vea peor lo más lentamente posible. Es decir, no curan, ningún suplemento cura una distrofia de retina, ¿ok? Nunca jamás dijimos que un suplemento curaba una distrofia de retina. Lo que necesitamos es que ese proceso sea lo más lento posible, porque cuanto más lento sea, más nos duran las neuronas que necesitamos para que funcione la retina. George, levantaste la mano. Ahí sí, ahí me desmuteé. A ver, ya que estamos hablando de ese tema, a ver, insisto, yo soy óptico, no soy biólogo ni médico, entonces, pero por eso tú eres la persona. Hay una franja específica, una longitud de onda específica que tiene que Claro, ser. es que eso, mira, hace muchos años que yo estoy con la cuestión de los filtros, de la luz azul. Ahora me he metido mucho en la degeneración macular, ya en la maculopatía, Sí. que hay hartos estudios en Estados Unidos donde hablan de la famosa luteína, ¿ya? Entonces, Ahora, la luteína, yo no sé, cuál es el proceso. claro, no sé qué pasa en la retinitis pigmentosa. Lo tengo claro en la degeneración macular. Ahí tenemos el proceso químico, porque es muy importante que vos lo entiendas, porque vos lo vas a hacer. Entonces, el tema es el siguiente. Hay dos cuestiones. Si uno saca una retina, si uno extrae la retina del ojo, por supuesto, del ojo de alguien que está muerto, no más vale, ¿sí? Y la mira al trasluz, la retina es completamente transparente, salvo en la región macular, que es un punto central amarillo, completamente amarillo. ¿Por qué es eso? Hay un montón de trabajos de Nicolás Cuenca, para los que ya lo conocen, ya saben que Nicolás trabaja en esto y demás, donde justamente está mostrando este tipo de imágenes. De hecho, si no me equivoco, yo debo tener en algún lugar de la presentación, pero si no, no importa. Básicamente es todo un tejido que es transparente con una acumulación de pigmento amarillo exactamente en la zona macular. Para los pacientes que están escuchando, la zona macular es el 5% del retina, un poquito menos, y fobia, que es la zona de mayor sensibilidad, es el 1% que está en el centro. El 95% es lo que llamamos retina periférica, ¿sí? Más o menos estamos para que se ubiquen. La región central, la región macular, es la región que permite la visión de detalle y la visión en color, que tiene una acumulación mayor de conos que de bastones, mientras que la retina periférica tiene una acumulación mayor de bastones que de conos. Por supuesto, hay conos y bastones en los dos lugares, pero la mayor acumulación de conos está en la región macular y en la región foveal, y la mayor cantidad de bastones está en la retina periférica. Bien, entonces, cuando la distrofia que tenemos es una distrofia macular, como la degeneración macular o como en Stargardt, por ejemplo, lo que nosotros tenemos más dañada es la región macular. Cuando tenemos una retinosis pigmentaria, tenemos más dañada la retina periférica. Es decir, en general hay mayor daño en un tipo de células o en otro. Y en las distrofias de conos y bastones están dañadas las dos por parches, ¿ok? Es decir,
Pero independientemente de eso, los procesos con respecto a la luz son muy parecidos. Ese punto amarillo, eso amarillo que se ve en la región macular, es luteína y zeaxantina. Y nosotros, como seres humanos, como mamíferos en general, no fabricamos ni luteína ni zeaxantina, la comemos, ¿ok? Es decir, se adquiere con la dieta, son de origen vegetal. Entonces, justamente lo importante de esto es que nosotros la adquirimos en la dieta y el mecanismo, hay más o menos unos 20 y pico carotenoides en las plantas, pero a la retina entran solamente 3. La vitamina A, la luteína y la zeaxantina. Y la luteína y la zeaxantina se producen un efecto y la vitamina A produce otro. La vitamina A interviene directamente en el ciclo visual y la luteína y la zeaxantina van a ser protectores específicamente de la región de mayor densidad de conos, que es especialmente la región macular. ¿Por qué es protectora? Porque es una molécula muy larga, no sé si se acordarán de química del colegio, pero es una molécula muy larga que tiene un montón de dobles enlaces. Cuando entra la luz de onda corta, por ejemplo la luz azul, a la retina, ¿sí? Es una luz que entra con muchísima energía, digamos, los electrones, estoy tratando de simplificar la explicación lo máximo posible, ¿sí? O sea, como para que se entienda. Bueno, estos electrones de alta energía que producen daño, ¿sí? Producen daño fotoquímico en las células, la luteína y la zeaxantina, al tener muchos dobles enlaces, funciona como una especie de cada enlace como si fuera una cama elástica. Los electrones van saltando de un enlace a otro, de un enlace a otro, y estas moléculas largas, con todos esos dobles enlaces, lo que hacen es bajar la energía que emiten, digamos, que están liberando esos electrones, evitando el daño en la retina. Es decir, que van a tener un efecto de protección. Y lo van a tener, y fíjense que no es casual, fíjense por la regla de los complementarios, o sea, la luz de longitud de onda azul es filtrada por pigmentos de color amarillo, lo cual no es casual. Entonces, precisamente, esa es la protección interna natural de la retina. En los pacientes que tienen este tipo de patologías suelen acumular menor cantidad. Por eso es que se les suele dar una dosis de luteína y zeaxantina, no para, específicamente, que después se convierte en mesoxantina en la retina, produciendo la mayor protección posible. ¿Por qué razón? Porque cuando uno la come en la dieta no puede comerse 7 paquetes de brócoli todos los días, que sería la cantidad que es equivalente a lo que puede tener una pastilla que contenga suficiente dosis de luteína, y la realidad es que no es, o sea, es imposible comerse 7 paquetes de brócoli por día, o sería absolutamente absurdo. Por lo tanto, es muy importante, es central tener en cuenta que este tipo de suplementos se tienen que suplementar. No podemos cambiar la dieta tan radicalmente. Desde ya, por supuesto, siempre pensando en que la dieta tiene que ser una dieta lo más sana posible y lo más variada posible, porque somos omnívoros los humanos, no somos ni vegetarianos, ni veganos, ni nada. De base somos omnívoros. Por lo tanto, tenemos que comer un poco de todo. Eso por una parte. Recién veía por ahí una pregunta de qué es la luz azul. Bueno, ustedes tengan en cuenta que la luz azul, ¿sí? Es digamos, es una longitud de onda corta. Bueno, acá George, vos está más canchero que yo, pero es, digamos, dentro del espectro visible, estaría más o menos entre 380 y 450, 460 nanómetros. La franja que nosotros queremos filtrar, sí o sí, es la franja que va de 400 a 450. La mayoría de los anteojos de sol, o sea, más o menos buenos, va a filtrar luz UV, que es ultravioleta, pero dentro del espectro visible, la luz azul está, un anteojo que protege por ultravioleta no alcanza a cubrir esa franja. ¿Cuál es el problema? Estos productos que se acumulan en la retina tienen su mayor pico de absorción en 425 nanómetros. Esto te lo digo a vos, George. Por eso es que nosotros queremos que el corte sea 450, es decir, que cualquier filtro que es un paciente con una distrofia de retina absorba como mínimo hasta 450. De ahí para arriba lo que quiera, lo que le resulte más cómodo, lo que le saque el reflejo, lo que le dé mayor contraste y demás. Y en general el corte lo ponemos en 450 para que pase la luz turquesa, que la luz turquesa va a estimular los ritmos circadianos, que es lo que hace que uno, aunque no vea, sepa que es de día o de noche. Es decir, es el sistema no visual de la retina. Entonces, como ese sistema se tiene que estimular también, por eso es conveniente que la luz turquesa sí pase. Por eso el corte se pone en 450. Ahora bien, cuando uno tiene un paciente que además se encandila porque tiene mucha fotofobia cuando está afuera, obviamente lo que tratamos es de agregarle mayor protección, más de 450, precisamente para evitarle el reflejo, que eso se lo vas a explicar vos mucho mejor que yo, así que entonces por ahí usan adentro un anteojo de 450 y en el exterior uno de 490, de 510, 520, según lo que les resulta más cómodo.
Ahora, me preguntaban qué era lo que producía luz azul. Bueno, la luz del sol desde ya, si uno pone la luz del sol, la hace pasar por un prisma, vamos a ver que se descomponen los 7 colores como en el arco iris y uno de ellos es la luz azul, ¿sí? Es decir, la luz del sol nos está enviando longitudes de onda corta. Pero, por otra parte, el problema que tenemos desde hace un tiempo ya más largo es que todas las pantallas, teléfonos, celulares, las computadoras, los televisores de LED y demás, emiten luz azul. Y en los pacientes que tienen baja visión, que además pegan la nariz a las pantallas, además esa emisión de luz azul está muy cerquita de la retina. Entonces, realmente nosotros pedimos que por favor utilicen primero los bloqueadores que tienen esos dispositivos. La mayoría de los teléfonos tienen bloqueador de luz azul, Night Shift, o como se llame, según la marca, sumado a los filtros que necesitamos que usen. La experiencia que tenemos a lo largo del tiempo es que después de muchos años de evolución, las retinas se conservan en mejor estado. No se puede evitar la progresión, pero el fondo de ojo, las células de la retina se conservan en mejor estado. Y si queremos llegar a las terapias, tenemos que tener dónde aplicar. Ese es el criterio por el cual insistimos tanto en cuidar célula por célula y luchar célula por célula. Bien, ya me fui de la charla original 80 años, pero no importa, ustedes díganme por dónde sigo y ya está. Platicábamos en un chat con personas con baja visión sobre lo que están haciendo ahora de las mini retinas y preguntaban también, bueno, entonces esto de las mini retinas, ¿cómo vendría a aplicarse con nosotros los pacientes con distrofias de retina? Bueno, transformar células, o sea, a ver, al principio se pensó en hacer esto con células embrionarias, ¿sí? Con células madre de tipo embrionarias, que son las únicas células que son realmente totipotenciales. Y tengan en cuenta que las células del cordón, porque esa es la siguiente pregunta, no son células embrionarias totipotenciales, son células embrionarias adultas. Por lo tanto, no pueden producir células de la retina. Lo aviso porque todo el mundo me pregunta si tiene que guardar el cordón de los bebés nuevos que van a hacer. No necesariamente, por lo menos no para esto. Para otras cosas podemos estudiarlo, pero para esto no sería útil. Pero de todas maneras, digamos, normalmente cuando hablamos de células madre que son capaces de fabricar todo tipo de células, son las células que se pueden extraer del embrión durante digamos, en el día entre el día 8 y 14 de la gestación, es decir, cuando el embrión es muy, muy pequeñito. Por lo tanto, claramente no o sea, sacarle esas células a un embrión implica dañar un embrión, que claramente después hay algunas técnicas por las cuales dicen que no lo dañan y que puede continuar su evolución, pero bueno, en fin, es bastante complejo. Entonces, inicialmente las células madre fueron células embrionarias, que tenían toda clase de contraindicaciones, para empezar, éticas, ¿no? De por qué se tocaba un embrión y qué era lo que se hacía con él. Finalmente, a raíz de los ensayos de Yamanaka, que justamente es un biólogo japonés que recibió el premio Nobel por esto, se vio de qué manera se podía transformar células adultas en células totipotenciales, en células, en stem cells, en células madre. Entonces, para eso se utilizan fibroblastos, que son células de la piel, que en la cajita de Petri, en el laboratorio, poniéndole determinados elementos, algunos genes y otro tipo de nutrientes específicos, se podían derivar a que se reprogramaran como células originarias, como células stem cell originarias, células madre originarias, y que derivaran en los tipos celulares que queríamos, por ejemplo, en células del epitelio pigmentario de la retina. Inclusive como células, también como fotorreceptores. Valeria Canto Soler, que es una científica argentina que hace muchos años que está en Estados Unidos, fue una de las primeras en desarrollar mini retinas en suspensión, es decir, de utilizar células de fibroblastos y lograr que se desarrollaran mini retinas en suspensión, es decir, en un frasco que uno miraba al trasluz y veía pelotitas flotando por ahí, y cada pelotita era una pequeña retinita. Y al tomar esa célula de fibroblastos de un paciente, lo que estamos formando son mini retinas de un paciente en el frasco. ¿Cuál es el tema? Las células madres son células con un potencial enorme de transformación, que puede ser la transformación hacia el tejido que nosotros necesitamos o pueden dar una transformación maligna, es decir, pueden provocar tumores. Con lo cual, realmente, la oferta de células madre no controlada, actualmente no hay ningún ensayo clínico, no hay ninguna terapia aprobada, y lo aclaro desde ahora para que sepan, cualquier cosa que les ofrezcan, no pregunten primero, pero no están aprobadas, y mucho menos si les cobran, o sea, ningún ensayo clínico se puede cobrar, por lo tanto,
tanto, si les ofrecen un tratamiento, sepan que no es un tratamiento porque no está aprobado y si le cobran es un negocio. Por lo tanto, ya solamente saber que le cobran, esto es que, significa que no hay que hacerlo. ¿Sí? Y después preguntamos a ver de qué se trata. Pero bueno, básicamente el tema es, como tienen un potencial enorme, tanto de hacer cosas buenas como de generar un problema en el lugar donde se coloquen, o sea, hay infinidad de ensayos en el mundo donde se las está utilizando fuera del sistema, obviamente en la caja de Petri, no en la persona, como banco de prueba. Es decir, a ver, si yo le pongo tal cosa, si se mejora, si desarrolla o no desarrolla la patología, si puede evitar la patología, es decir, se les está utilizando como modelo de trabajo. No, y en este momento no se está pensando en lo inmediato, si bien se está avanzando hacia ahí, en hacer un trasplante específico. Lo que se podría trasplantar por ahora son células del epitelio pigmentario, que le servirían, por ejemplo, si se lograra una conexión adecuada, por ejemplo, a un paciente con enfermedad de Stargardt. Hasta ahí, porque hasta ahora no funcionaron correctamente las pruebas que se hicieron. ¿Sí? No hizo mal, pero tampoco recuperaron lo que tenían que recuperar. Esto va a funcionar, va a ser una respuesta, pero no lo va a hacer en lo inmediato, porque es muy difícil controlarlas, es muy difícil, no, imposible en este momento controlarlas una vez que uno las puso dentro del sistema. ¿Sí? Y además, porque aún poniendo células, por ejemplo, fotorreceptores, para las personas que ya no tienen fotorreceptores, el tema es que si el fotorreceptor no hace la conexión sináptica, la conexión neuronal que tiene que hacer con la célula de abajo, que serían las bipolares o las ganglionares y demás, si no se logra establecer esa conexión, uno puso las células, quedaron allí, pero no transmiten la información que tienen que transmitir. Y esa es la principal dificultad que se está teniendo, en la cual se está trabajando. Por lo tanto, por ahí el año que viene les digo, fantástico, se logró, pero en este momento no es, justamente es el principal problema por el cual no le apuntamos específicamente a tratamientos con células madre, porque en este momento es mayor la posibilidad de riesgo que la posibilidad de mejoría por colocar células, ¿ok? Pero se está trabajando a full en esto y las mini retinas son para eso. Vivian. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre los tratamientos que se están trabajando en ensayos clínicos aún y que se ve que están teniendo cierto éxito en las etapas diferentes por las que están pasando? Bueno, en este momento volvemos al principio, es decir, para poder decidir que alguien accede a un tratamiento, lo primero que necesitamos es que tenga su diagnóstico genético hecho, es decir, saber cuál es el gen que está afectado en cada persona. ¿Va a haber tratamientos que sirvan para muchos genes diferentes? Sí, y están en desarrollo, pero aún así hay que demostrar que esa persona está afectada con ese tipo de patología. Por lo tanto, aunque después haya un tratamiento que sirva para muchas diferentes, que se están probando tratamientos de este tipo farmacológicos, siempre es importante tener el diagnóstico primero. Sí, el diagnóstico molecular primero, el diagnóstico genético. Sí, diagnóstico molecular, diagnóstico genético, test genético, es lo mismo, ¿sí? No todos los test son iguales, pero eso son distintas formas de llamarlo. Bueno, en este momento hay, por ejemplo, terapia génica en desarrollo. La terapia génica consiste en determinadas, por ejemplo, el Luxturna, que es la única que está aprobada actualmente, las personas a las que se les puede aplicar Luxturna son personas donde el problema, el gen que tiene el error de ortografía es el gen RPE65. Entonces lo que vamos a tratar es de colocar el gen RPE65 sin el error dentro de las células. ¿Cómo se ingresa esto a las células? Bueno, utilizamos una característica que habitualmente tienen los virus. ¿Qué hacen los virus? Entran a las células. Ese es su trabajo. Es decir, infectar una célula para un virus es pegarse a la membrana de la célula y mandar adentro su ADN para que ese ADN se utilice la maquinaria de la célula y produzca sus proteínas. Bueno, la terapia génica utiliza un virus que tiene una carga mínima, o sea, de un virus chiquitito, que son virus adenoasociados, y que se le sacan por ingeniería genética algunos genes del virus y se coloca el gen que nosotros queremos y utilizamos ese virus para introducir el gen que queremos dentro de la célula en cuestión. Esto se hace mediante una cirugía bajo la retina, ¿sí? Que lo que hace es colocar en ese espacio debajo de los fotorreceptores el líquido que contiene al virus, que contiene el gen correcto, para infectar la mayor cantidad de células posibles, y al hacerlo, esas células van a empezar a producir en su maquinaria celular la proteína que no podían producir por el error que tenía la proteína del paciente.
Y eso hace que el efecto sea realmente fantástico. Nosotros ya en la Argentina tenemos 3 pacientes aplicados, inclusive pacientes grandes. Obviamente los pacientes grandes, como las enfermedades por RP65 son muy tempranas, son pacientes que prácticamente no han aprendido a ver o han visto muy mal desde muy chiquititos, por lo tanto el cerebro se tiene que acostumbrar a una visión que nunca tuvieron, pero en niños el efecto es impresionante y es muy rápido, ¿sí? O sea, se puede aplicar a ambos y todos van a mejorar, pero en los niños realmente estamos impresionados del cambio. Estuvimos el viernes pasado con nuestro paciente más chico por ahora, que tiene 12 años, y le regaló a su oftalmólogo el bastón verde y le dijo, toma, no lo necesito más, para que tengas una idea. Realmente impresionante, está viendo de noche, está saliendo de noche, cosa que no podía hacer antes, está haciendo dibujo técnico en el colegio y realmente nos impresiona el cambio. Pero no podemos esperar exactamente lo mismo de todas las terapias génicas. La terapia génica es una herramienta, no un objetivo en sí mismo. Es una manera de introducir en una célula algo que nosotros necesitamos que haga. Y hay varias terapias génicas en desarrollo, por ahí vi que alguien preguntó por el RPGR, de hecho hay una en RPGR que está muy avanzada y que probablemente sea la próxima que se apruebe, pero no podemos poner plazos, ¿ok? Es decir, viene funcionando bien, sabemos, o sea, para que ustedes entiendan que una terapia esté en ensayo clínico significa que hay un investigador que está tratando de responder preguntas sobre una terapia para ver, en primer lugar, si es segura. Nosotros tenemos un problema y no nos tenemos que conseguir otro, ¿sí? Es decir, que el primer objetivo de un ensayo clínico es la seguridad del paciente, es decir, que lo que yo haga no lo dañe, ¿sí? Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, una vez que aseguré que no lo va a dañar, es ver si es eficaz, si es suficientemente eficaz como para producir un cambio. Y recién después de probar eso, se puede generalizar más en la población para ver si efectivamente va a ser suficientemente efectivo digamos, para distintos grupos poblacionales. Esa terapia y otras para cromatopsia y para otros genes también están en prueba en fases avanzadas y obviamente de a poco se van respondiendo los distintos, para otras también, se van este tipo de preguntas lentamente, siempre mucho más lento de que los pacientes quisieran, pero se tienen que cumplir estos pasos porque esta es la segunda, digamos, digamos, nos tenemos que asegurar que los pacientes no adquieran un problema por esta cuestión, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es muy importante que la seguridad se apoye básicamente en que la experimentación se haya hecho en forma muy controlada. Está buenísimo participar en un ensayo clínico, pero claramente mucha gente que probablemente sea candidata a que la terapia le funcione, no sea candidata a un ensayo clínico, y eso no quiere decir que la terapia después no le funcione. Simplemente que cuando se hace un ensayo clínico, los directores del ensayo tienen que ser extremadamente estrictos para seleccionar quién puede participar y quién no. Así que nadie que se preocupe porque no participó en un ensayo, ¿ok? O sea, eso no quiere decir que si la terapia funciona y avanza bien, después no se le puede aplicar. Eso por otro lado. Me estaban preguntando por ahí por el NAC-ATAC. N-acetilcisteína, que es la N-acetilcisteína es un antioxidante muy potente, muy conocido y que se está probando en general para distintos tipos de retinosis pigmentaria. Está en fases iniciales del ensayo clínico. Lo bueno es que ya se sabe que es bastante segura, pero por ahora no tenemos resultados de estas fases que se están aplicando. Así que por ahora tenemos mucha expectativa de que ande bien, pero volvemos a insistir, claramente no hay no hay un resultado específico que nos diga salgamos corriendo a comprar la N-acetilcisteína para tomarla, hay que esperar, ¿sí? A ver, Vivian. Hola, Marce. Vivian, o sea, me están pues, estamos mirando todos juntos. Ya estamos sobre los 45 minutos y ve que se nos han ido como Sí, como el viento, ¿verdad? No se siente realmente cuando uno está escuchando a una persona que es experta en su tema, que sabe de tanto, pero pues la ronda de preguntas y respuestas va a ser después de nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Yo te quiero dejar una pregunta para después, ¿verdad? Sí, porque tú mencionas sobre el tratamiento para la RP65, la Luxturna, que es un adenovirus. Entonces, significa que nuestro cuerpo se tendría que quedar, ¿en qué estado? ¿Tendríamos que tomar algún medicamento para...? No. Lo contesto es 2 segundos. El Luxturna se aplica directamente en el ojo, ¿sí? Es una inyección subretiniana y no pasa al resto del sistema, queda en el ojo.
¿ok? Es decir, se aplica una única vez, primero en un ojo, a la semana siguiente en el segundo ojo, y eso es todo. ¿Sí? No se repite. Hay otras terapias que se tienen que repetir, por eso hay un montón en marcha, hay más de 50 en marcha. Por eso lo que quiero es que estén tranquilos, se está avanzando a una velocidad increíble, ¿sí? Pero que lógicamente no responde a la velocidad que los pacientes quisieran, pero se tiene que hacer de forma segura, por eso es importante que se haga correctamente. Y lo dejamos a George porque si no me va... Y de paso yo me tomo un paso. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por tu participación, realmente bastante enriquecedora. Siempre que hablamos contigo y te escuchamos, pues nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Pero a todas las personas apunten sus preguntas, ¿verdad? Ténganlas en la memoria porque va a haber oportunidad de que todos hagan sus preguntas y sus respuestas, tanto a Marcela como a George, ¿verdad? Retinosis pigmentaria GT. Retina Panamá. Y retinosis pigmentaria Paraguay. Descubriendo la retinosis pigmentaria. Genética y ayudas ópticas.